Y al estar tan metido en esa área, es una área sumamente sensible a la corrupción, ¿verdad? Cuando en el común se habla de corrupción, lo primero que piensan es en licitaciones, es en inversión pública, es en contratación pública. Es un área que constantemente está en el ojo del huracán, está en el ataque de la opinión pública. Es un área sumamente problemática, pero es vital para el desarrollo del país. El compliance en contratación pública toca indudablemente lo que es la ejecución contractual y la eficiencia de cómo se están llevando los contratos. Y claro, tenemos actor público y actor privado. Implementamos ciertas mejoras en los pliegos de condiciones, como por ejemplo como un criterio de desempate en los pliegos de condiciones, poner que se favorecía a los oferentes que tuvieran demostrado tener implementado un programa de compliance, ¿verdad? Con determinados estándares. ¿Cómo ha integrado usted, digamos, el sistema de compliance en este proceso de contratación pública? Cuando se tramitan estos fideicomisos, ¿cómo ha hecho usted para integrar esos sistemas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Compliance sin filtro, un espacio donde hablamos de gobernanza, auditoría, compliance, gestión de riesgos, pero desde la voz humana más allá del control. El día de hoy nos acompaña Rodolfo Cordero, quien es abogado especialista y asesor legal en fideicomisos del Banco de Costa Rica. Rodolfo, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con la audiencia esta tarde. No, muchas gracias a usted, Rodolfo, por sacar el tiempo y por acompañarnos, y damos inicio sin mayor preámbulo a este podcast, ¿verdad? Donde hablamos de compliance, gobernanza, gestión de riesgos, auditoría, pero desde la voz humana más allá del control. Quería iniciar, Rodolfo, preguntándole cómo una persona como usted, un profesional en derecho, un abogado, inició en este mundo del compliance. Cuéntenos un poquito de esa historia. Yo me gradué de la universidad y me especialicé en derecho penal. No obstante, cuando empecé a trabajar, la vida me tiró por otro camino y me tiró por contratación pública. Entonces, durante mi carrera profesional he estado en puestos asociados a la contratación pública, como por ejemplo oficial mayor del Ministerio de Gobernación y Policía, en donde, bueno, toda la implementación de políticas financieras, gestión de riesgos, cuestiones de control bastante activas. También me ha tocado ser abogado de proveeduría, por ejemplo, en el Hospital del Trauma. Y también he sido asesor legal de contratación pública en Recope. Y al estar tan metido en esa área, es una área sumamente sensible a la corrupción, ¿verdad? Cuando en el común se habla de corrupción, lo primero que piensan es en licitaciones, es en inversión pública, es en contratación pública. Es un área que constantemente está en el ojo del huracán, está en el ataque de la opinión pública. Es un área sumamente problemática, pero es vital para el desarrollo del país. Entonces, estar trabajando en estos temas relacionados con presupuestos públicos y con licitaciones y con concursos me llevó a interesarme mucho en el tema de la prevención de la corrupción, ¿verdad? De cómo trabajar para hacer el proceso más transparente. Y es así como esa visión de prevención de la corrupción me fue tirando hacia el compliance, y descubrí el compliance, me metí a estudiarlo. Me pareció algo realmente apasionante, ¿verdad? Y ya es donde vi de que, bueno, compliance en contratación pública. Bueno, también tuve la oportunidad de escribir un libro sobre este tema. Entonces ahí ya cuando filosofando y pensando cómo ir metiendo todo esto del compliance en contratación pública,
ya vemos que no es solo el tema de la prevención inicial de la corrupción, desde un pliego de condiciones y desde la competencia de los proveedores, sino que también tiene que ver con la eficiencia, ¿verdad? Y cómo los procesos de contratación pública se hacen más eficientes. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los fines. Cada contratación que se hace, cada proyecto que se hace, tiene una necesidad muy específica que tiene que resolver. Y detrás de esa necesidad están los problemas de la ciudadanía, están los problemas tuyos, los míos, los de todo mundo, en N cantidad de temas, porque en contratación pública y en general las necesidades de la población son ilimitadas, ¿verdad? Y los recursos con que contamos para hacerles frente son sumamente limitados. Entonces hay que hacer excesivamente eficiente en cada colón que se invierte, ¿verdad? Entonces, en esta última etapa, más bien me he dado cuenta que el compliance en contratación pública toca indudablemente lo que es la ejecución contractual y la eficiencia de cómo se están llevando los contratos. Y claro, tenemos actor público y actor privado, partiendo de una responsabilidad compartida en la finalidad de satisfacer todas esas necesidades, ¿verdad? Entonces, ves, estar hablando de estos temas me llevó a meterme a compliance y inclusive con la oportunidad de abrir hace 2 años un programa de educación ejecutiva en Texas Tech University. También muy convencido de que el compliance tiene que ser estratégico, en el sentido de que sí, la parte preventiva de riesgos es vital, pero tiene que haber una parte estratégica en donde acompaña a todas las organizaciones a cumplir con sus objetivos, con sus metas, con lo que se pongan a largo plazo, y esto incluye sector público y sector privado. ¿Por qué? Porque todos tenemos objetivos a mediano o largo plazo, y el compliance tiene que ser un aliado para llegar a llegar a esa finalidad con el menor riesgo posible. Entonces, en ese programa estamos enfocados en casos reales, en cómo el contexto a veces pone bajo presión a los ejecutivos, y esa presión puede llevar a decisiones equivocadas, ¿verdad? Y en grandes rasgos así es como yo terminé en compliance y hablando de compliance. Muy bien, Rodolfo. Y algo que a mí me ha llamado la atención hablando con otros invitados en programas anteriores, y específicamente los que tienen de profesión el ser abogados, ¿verdad? Es que casi todos, ¿verdad? Descubrieron lo que es el compliance en el camino. Iniciaron, digamos que sus primeros pasos en la profesión de la abogacía, quizás en otras materias. Usted me hablaba ahora del derecho penal, ¿verdad? Que fue como parte de sus inicios, y que una cosa llevó a la otra, y que fueron y pues construyendo su carrera profesional al punto en que llegaron a este tema, ¿verdad? Entonces creo que es como un común denominador entre muchos profesionales, al menos en los profesionales de derecho, ¿verdad? Que de repente conocieron el compliance después de cierto tiempo o cierta trayectoria profesional. Mira, ahora usted me comentaba eso, y que incluso de ese programa de compliance, que me gustaría que tal vez nos hablara un poquito más sobre este programa que desarrolla la Universidad en Texas, tal vez un poquito, tal vez nos detalla un poquito más sobre ese programa. Sí, claro. Texas Tech University tiene un campus satélite en Costa Rica, y este campus ofrece carreras de grado, digamos, para los chicos que van saliendo del cole, las típicas carreras de administración, ingeniería, matemáticas, entre otras, pero también tiene una sección de programas ejecutivos, en donde ya son programas dirigidos a profesionales, abiertos al público en todo Latinoamérica. Y dentro de
de la oferta se metió el tema de Compliance and Risk Management como un programa más de educación ejecutiva que ha servido para formar profesionales en todo LATAM. Excelente, excelente. Y Rodolfo, ¿cómo llegó usted a la banca estatal, digamos, y específicamente en el ámbito del compliance? ¿Cómo fue? Porque hablábamos también detrás de cámaras, usted me decía que trabajó en Recope. ¿Y cómo llegó a la banca estatal y específicamente el compliance? ¿Cómo fue ese paso? Sí, y muchas gracias. Sí, me tengo que ubicar cuando trabajaba en Recope, que realmente fue cuando empecé a implementar el compliance en contratación pública de una forma muchísimo más activa. ¿Verdad? Ahí en esa institución tuve la oportunidad de asesorar en diversos temas. En ese momento había un proyecto de transformación de energías alternativas que me correspondió asesorar. Teníamos la implementación del módulo del ERP de GRC para automatizar lo que es el tema de la gestión de riesgos, cumplimiento y gobernanza, que también me tocó participar, y muy particularmente estaba asesorando en el mejoramiento del proceso de compras públicas de Recope, ¿verdad? Entonces, a la hora de visualizar esos procesos y cómo estaban estructurados, ¿verdad? Y por qué se hacían, si estaban asociados a una norma en específico o era una tradición, ir desgranando todo el proceso, es la gran oportunidad para ir implementando compliance en función de la eficiencia, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo fui adquiriendo muchísima experiencia y también implementamos ciertas mejoras en los pliegos de condiciones, como por ejemplo, como un criterio de desempate en los pliegos de condiciones, poner que se favorecía a los oferentes que tuvieran demostrado tener implementado un programa de compliance, ¿verdad? Con determinados estándares. Y esto, y todavía se tiene que seguir poniendo como un criterio de desempate. ¿Por qué? Porque eso no, un programa de compliance no puede ser obligatorio porque significaría una barrera de entrada a los procesos de contratación. ¿Por qué? Porque es una realidad que se aleja todavía de muchísimas empresas del parque empresarial costarricense, conformado mayoritariamente por pymes. Entonces, se estarían dejando por fuera muchos oferentes si eso se exige, ¿verdad? Entonces, en ese momento no se podía exigir, ni mucho menos ahora tampoco se puede exigir por ese tema, ¿verdad? Y a raíz de este conocimiento tuve la posibilidad de hacer la transición a la banca estatal, pero asesorar directamente en el área de fideicomisos. ¿Verdad? Que claro, hay fideicomisos de índole privado, sí, y los fideicomisos de índole público, en donde eso sí tienen que cumplir con todo el proceso de la normativa de contratación pública. ¿Y desde hace cuánto tiempo ahí en la banca estatal? Aproximadamente hace 4 años. 4 años. Okay. ¿Y cómo ha integrado usted, digamos, el sistema de compliance en este proceso de contratación pública? Cuando se tramitan estos fideicomisos, ¿cómo ha hecho usted para integrar esos sistemas? Es algo complejo, ¿verdad? Sí, es muy complejo. El procedimiento de contratación es ya bastante normado, bastante, por así decirlo, es un proceso bastante estructurado. En lo que nos hemos enfocado de ir mejorando, de ir implementando, es en ciertas etapas algunas cosas como por ejemplo lecciones aprendidas, ¿verdad? Entonces, ir cambiando la cultura para fomentar que nosotros mismos hagamos lecciones aprendidas a la hora de emitir el acto final y seleccionar a un contratista, todo lo que fue el proceso de compra en sí. Ahí
obligatoriamente hacer lecciones aprendidas, durante la ejecución contractual hacer lecciones aprendidas y durante el cierre también hacer lecciones aprendidas. Este siempre es un tema que puede causar recelo en el sentido de que a veces las personas tienen temor en documentar qué fue lo que salió mal. Entonces también es algo cultural que tenemos que ir cambiando. Claro. Y que esa documentación sirve a futuro. ¿Para qué? Para mejorar, claro, para detectar errores y no repetirlos. ¿Por qué? Porque si hacemos errores y no documentamos, no somos honestos, después los vamos a volver a, claro, los vamos a volver a repetir. Y todos los errores que cometamos en los procesos de contratación pública al final se convierten en ineficiencias, que es el ciudadano el que las va a terminar pagando. Uh-huh. ¿Y cómo las paga? En términos de calidad, de que no recibió la calidad esperada, de que el proyecto se tuvo que suspender, de que el proyecto salió más caro. Entonces son muchas cosas negativas que al final contribuyen en el clima de insatisfacción general, ¿verdad? Entonces claro, hay que tener demasiada visión sobre los errores cometidos para evitar que a futuro se cometan otra vez. Otro tema que es bastante relevante podemos decir, la asimetría de información. ¿A qué me refiero con esto? El proceso de contratación puede ser complejo y su lenguaje es bastante técnico. Uh-huh. Entonces podemos encontrar diferencias de conocimiento entre el mismo sector público y también en el sector privado. Podemos encontrar proveedores, ¿verdad?, que tienen muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en contratación pública, pero otros que no la tienen. Uh-huh. Entonces, un gran desafío es cómo ir acortando esa asimetría de información. ¿Por qué? Porque nos sirve que el proveedor sea un especialista en contratación pública. ¿Para qué? Lo que habíamos hablado de la eficiencia. Uh-huh. Entre mejor sea mi proveedor, entre mejor esté entrenado, me aseguro una mayor eficiencia durante la ejecución contractual para cumplir con el objetivo final de la contratación. Y aquí lo que hemos apuntado es a capacitación, ¿verdad? Y una capacitación uh-huh. pensada para nuestros proveedores, que también fomenta transparencia, en donde la administración va recogiendo ciertos temas de interés y va diciendo, bueno, nuestra línea para resolver esto es esta, nuestra línea para resolver esto es esta otra. ¿Para qué? Para que todos vayamos caminando mejor y manejando el mismo idioma. Sin duda, sin duda. Y Rodolfo, hablando sobre eso, ¿cuáles ha sido, digamos, uno de sus mayores desafíos ejerciendo ese rol y qué ha aprendido de esas experiencias? Sí, siempre un gran desafío tiene que ver con los procesos sancionatorios. En verdad, cuando tenemos incumplimientos en la ejecución de los contratos y hay que hacer algo al respecto. Lamentablemente, en el sector público, en mucha parte, están como con machete en mano, sí, esperando para caerle al proveedor con el mínimo fallo. Uh-huh. Volvemos a lo mismo. Esto no es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque lo que más me debe interesar es que el proveedor termine bien. Entonces, a veces la misma administración se puede convertir en un obstáculo para que ese proveedor pueda trabajar. Vuelvo a los procesos sancionatorios y es muy complejo porque también la ley, a como está redactada, obliga a que el funcionario tenga que casi que no tenga que aguantar nada, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos que utilizar principios de proporcionalidad y razonabilidad para determinar cierto rango de tolerancia y más bien tratar de contribuir con que el contratista termine bien.
porque siempre también un tema que es bastante tabú en contratación pública es el tema de la comunicación con proveedores, que a veces se sataniza un toque de estar con canales abiertos. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar en el sentido de que, bueno, estamos muy expuestos a la opinión pública y cualquier cosita que salga mal, todos nos vamos a ver expuestos, pero esto es algo que se tiene que ir dejando de lado, en el sentido de que hay que trabajar en conjunto para cumplir con los objetivos. Y precisamente sobre eso, ¿en qué se apoya usted, digamos, para tomar esas decisiones o forjar un camino con mucha seguridad, digamos, en esos desafíos? O sea, ¿en qué se apoya usted? Ya es una pregunta muy más personal, ¿verdad? Pero digamos, usted, Rodolfo, digamos, ¿en qué se apoya? Sí, primero lo que es el tema de la legalidad, ¿verdad? Claro. El principio de legalidad es determinante. Totalmente. La segunda vía es el construir escenarios y escenarios con riesgos, ya con todas las posibilidades de que lo tal que vez ahí como pasar. para, perdón, Rodolfo, para aclarar quizás aquellos oyentes que van a iniciar quizás en este sector del compliance, cuando hablamos de principio de legalidades, se puede hacer únicamente aquello que dispone la ley, ¿verdad? Correcto, gracias. Exactamente, muchas gracias por la aclaración. Sí, hacer lo que la ley me permita hacer. El segundo punto es construir escenarios y ya empezar a valorar los riesgos de qué es lo que puede ir pasando, ¿verdad? En función del principio de legalidad, pero también en función del el objetivo de la contratación y el objetivo del fideicomiso, ya viendo el tema del interés público y lo que sea más conveniente. Y la tercera forma, documentar la decisión que se tome y fundamentarla. Claro. Porque en los procesos sancionatorios, ¿verdad? Ahí también hay otro elemento bastante importante en el sentido que también tiene su riesgo, y es que a veces se puede encontrar el escenario en donde uno tiene que sancionar a un proveedor, pero que a su vez ese proveedor es un socio comercial, ¿verdad? Y cuando hay algo que potencialmente se puede perder como una relación comercial, es cuando todo el sistema se pone a prueba, en el sentido de que el sistema tiene que ser coherente. Sí. Existe un principio de igualdad en el que todos tienen que ser tratados por igual. Indudablemente. Y a veces podemos encontrar ese escenario en donde se tienen presiones de índole comercial, en donde la coherencia de todo el sistema tiene que estar por encima. Y ese tal vez es de estos desafíos de los procedimientos sancionatorios, es de los mayores aprendizajes, en el sentido de siempre reforzar lo que es la coherencia en la actuación. ¿Por qué? Porque si uno tiene un discurso y no es coherente, el sistema se cae. Claro. Y pierde credibilidad también. Y ¿verdad? pierde credibilidad, exactamente. Totalmente. Y eso me lleva también a pensar y consultarle, que también es una pregunta quizás un tanto personal. En un puesto donde hay tanta tensión, donde requiere muchísima negociación, pero también la toma de decisiones que no siempre son populares, ¿qué lo motiva a usted, Rodolfo, para seguir adelante ejerciendo ese rol? Sí, qué pregunta más bonita. Hablamos mucho al inicio de que el sector, ¿verdad?, de contratación es bastante complicado, es bastante duro, pero al final del día, cuando uno ve las obras, en las que trabajó ya en operación, es una satisfacción increíble, porque uno sabe que en contratación pública construir es dificilísimo. Claro. Pero destruir es
es facilísimo. Claro. ¿Verdad? Entonces es ver esa satisfacción de que al final, yo tengo hijos, pero digamos, si uno ya logra ver un proyecto grande ya en funcionamiento y uno lo ve como un hijo por toda todo el empuje, todo lo que conllevó, las decisiones complicadas. ¿Y por qué decisiones complicadas? Tenemos todas las IAs encima, la auditoría, la fiscalía, la contraloría, la procuraduría de la todo ética. Eso es todo un proceso, ¿verdad? Que se lleva, que no siempre es visible, ¿verdad? Y quizás eso que vos nos estás comentando, ¿verdad? Es ver todo ese proceso culminado con una obra que quizás, digamos, a lo externo tal vez no es tan palpable, ¿verdad? Pero ahí lleva un montón de complejidad, decisiones, sacrificios, ¿verdad? Y al fin del día es como una contribución a mejorar la sociedad en general. Así es. En el sentido de que, bueno, la contratación pública es el brazo operativo del Estado para la procura de todo lo que necesita para resolverle los problemas a la ciudadanía. Entonces también ahí hay una contribución. Claro. Rodolfo, y eso me lleva también a preguntarle, al final de este camino profesional, llamémoslo así, ¿cómo le gustaría a usted que lo recuerden las personas? Digamos, en toda esta labor ardua que usted estaba haciendo, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? De su trabajo, específicamente. De mi trabajo, específicamente. Sí, señor. Como alguien que siempre buscaba cómo hacerlo. Que buscaba una solución siempre. Que buscaba al menor riesgo posible, pero cómo contribuir en lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque también muchas veces la función legal, lamentablemente, lo más fácil es decir no. No se puede. Y no arriesgar, y no quedarse en esa zona, quizás como... Exacto, bueno. Es correcto, y es como en sí el sistema público tiene sus cosas perversas en el sentido de que a veces da cierta comodidad, y esa comodidad no, como que limita mucho la toma de riesgos. Y quizás aquí hago esa aclaración, me refiero a no arriesgar, no en el sentido de que tomar riesgos, ¿verdad? Legales, no, me refiero a quizás a no tomar, digamos, como o abrir ese camino, lógicamente bajo el marco de la legalidad, ¿verdad? Pero exacto. tal vez me quedo en la zona de decir, mejor digo que no, nadie me cuestiona, ¿verdad? Y entonces las cosas no se hacen. Y ahí sigo tranquilo, la cosa no se hace, pero ahí estoy tranquilo. Eso a veces es lo más sencillo. Entonces, así es como me gustaría, si alguien repasa, que me recuerden como alguien que trató siempre de buscar cómo hacerlo. Muy bien, muy bien. Rodolfo, vamos a entrar a otra sección de este episodio que se llama mito o verdad. Entonces yo le voy a exponer una frase y usted me va a decir precisamente si es un mito o si es una verdad, y tal vez nos da un criterio al respecto. Muy bien. Ser asesor legal en el sector público significa acostumbrarse a decir no, lo que hablábamos anteriormente. Mito, completamente, por lo que estábamos hablando. Bueno, ojalá yo me esfuerzo porque sea un mito. Entonces no sé si podemos decir verdad parcial o lamentablemente eso a veces pasa, pero en los años que llevo en el sector público sí he notado un cambio, ¿verdad? Sí. Que cada vez los asesores legales nos estamos moviendo hacia eso, hacia buscar dar soluciones para el cumplimiento de objetivos, ¿verdad? Okay. Entonces yo diría que es un mito completamente. El hecho de trabajar en una entidad bancaria regulada, eso implica que ya todo está bajo control. Es un mito, definitivamente. ¿Por qué? Porque el contexto es sumamente cambiante. Entonces todos los días surgen nuevos riesgos, surgen nuevos aspectos que deben tomarse en consideración, más allá de las normas que diga un ente regulador. ¿Por qué? Porque el sector financiero también está expuesto a regulaciones internacionales que están en constante cambio. Entonces es definitivamente un mito, más bien es un estudio constante de lo que
de todos los cambios que están pasando en el mundo. Ok, excelente. Y la última, ejercer un rol de control cambia la forma en que uno ve la ética y la responsabilidad. Verdad. En el sentido de que, bueno, uno adquiere esa percepción de la responsabilidad que va teniendo sobre el proceso, ¿verdad? Y siempre haciendo ese balance de que uno puede tener responsabilidad por sus actos, sus decisiones y sus consecuencias, pero también tiene que pensar en el interés público y en la forma de cómo ir cumpliendo con los objetivos, ¿verdad? Okay. Entonces, totalmente verdadera. Muy bien, Rodolfo. Otra sección bastante interesante de este episodio es las tarjetas sorpresa. Entonces, vea, yo tengo aquí unas tarjetas sorpresa que contienen unas preguntas claves. Entonces, usted va a tomar una, la va a leer y nos va a dar su opinión al respecto. ¿De acuerdo? Adelante. Okay. Vamos a ver. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu carrera? Esa. Nos pusimos en aprietos. Sí, un poco en aprietos, ¿verdad? Sí, yo me inclinaría, no tanto relacionado con compliance, ¿verdad? Sino con superación personal. Claro. Un momento en 2014 en donde interrumpí mi carrera laboral para ir a estudiar 2 años una maestría a tiempo completo. Okay. ¿Verdad? Me parece que a nivel personal y profesional es de lo más difícil. ¿Por qué? Porque uno venía ya con cierta trayectoria y era una decisión muy complicada en ese momento dejarlo todo tirado para ir a estudiar. Sí. Pero también soy un creyente de la formación académica y que las personas tienen que estar también en constante estudio y análisis porque nuestra profesión es sumamente cambiante. Así es. Y el mundo es sumamente cambiante. Más ahora, ¿verdad? Totalmente. Sí. Excelente. Rodolfo, ya hemos llegado al final del podcast, pero tengo una pregunta de cierre que sería la siguiente. Como abogado, ¿qué le dirías a otros colegas que quieran desarrollarse o iniciar, digamos, en un área tan multidisciplinaria como es el compliance? ¿Qué consejo le darías a estos colegas? Que pierdan el miedo. Okay. Que dejen el miedo atrás. Naturalmente nosotros nos da miedo lo desconocido. Sí. Y el compliance puede sonar bastante desconocido, bastante abstracto por lo interdisciplinario que es, por todas las áreas que cubre, pero realmente todos podemos aportar desde nuestra perspectiva y también el compliance nos puede ayudar muchísimo en nuestras áreas de especialidad, ¿verdad? Y se los está diciendo alguien que se ha especializado en contratación pública y ha ido tratando de incorporar el compliance en contratación pública. Entonces, si sirve, piérdanle el miedo y úsenlo. Eso es lo que yo les diría. Rodolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Compliance Sin Filtro. Hemos pasado un tiempo súper ameno. Muchas gracias por todas las experiencias que nos has compartido en este episodio. No, más bien muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto haber compartido esta tarde en el podcast. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este nuevo episodio de Compliance Sin Filtro, la voz humana detrás del control. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Comply Hub Learn y donde descubrirán una plataforma que integra lo que es el GRC mediante inteligencia artificial en complyhublearn.com. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.